esto es Despertando el Espíritu Podcast. Mi nombre es Ivonne Fernández y estoy aquí para traerte la enseñanza del carácter. Muchas gracias a todos por conectarse, por sus likes, por suscribirse. Gracias a todos los que me escribieron durante el fin de semana dándome su apoyo, que no dejara de salir el episodio, que lo montara como fuera. Pero bueno, aquí estoy cumpliendo para todos ustedes e incluso para Dios, porque esto lo hago para Él y para servirle con todo el amor y que toda la gloria y la honra siempre sean para Él. Y nada, estoy muy contenta, gracias porque de verdad recibí mucho cariño, donde me preguntaron que si estaba bien, que si me podían ayudar con algo, pero bueno, aquí estamos cumpliendo y les agradezco de verdad que se interesen por esto, porque de verdad es algo que lo ha plantado Dios y sé que poco a poco vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos mejorando. Así que gracias te doy y te invito que ahí donde estás ahora mismo, cierres tus ojos y oremos antes de entrar en el mensaje. Así que te invito en el nombre de Jesús, Padre, ven a nosotros, Espíritu Santo de Dios, trae tu enseñanza y tu revelación sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones. Que seas tú, Padre, escudriñando nuestros corazones para que podamos sacar, Señor, aquellas cosas que no son de tu agrado y puedas tú, Señor, traer tu viento y fuego sobre nuestra vida y podernos dar un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu donde podamos dominarlo y tener el control de esas emociones y ese carácter, Padre. Ayúdanos a morir en la carne para que tu espíritu crezca en nosotros. Te entregamos todo lo que somos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos aquí para traer esta enseñanza que se llama el carácter. ¿Por qué quise hablar del carácter? Bueno, porque leyendo la Biblia en estos días estaba estudiando la historia de Saúl y de David y me encontré con dos personajes, wow, completamente distintos. Podríamos decir que uno era un poco emocional y el otro era más terrenal, se dejó llevar por todo lo que es la desobediencia y todas estas cosas, aun cuando ya Dios le había permitido tener un reinado súper hermoso y todo, decidió ser otra cosa y se dejó llevar por sus emociones y sobre todo por su falta de carácter, ni siquiera por su carácter, sino por la falta de carácter y por la desobediencia que tuvo hacia con Dios. Así que me pareció súper interesante, pero lo que más lindo me pareció es de leer todo esto, la conclusión que llegué es que definitivamente no somos ni el uno ni el otro. Somos la esencia viva de Cristo. Somos Jesús en uno. Y darte cuenta que tú con Jesús eres uno, qué lindo es darte cuenta que tú puedes llegar a ser una persona que tiene dominio propio de tus emociones y dominio propio de tu carácter. Pero es muy importante recordarnos esas cosas en los momentos que de verdad los necesitamos, ya sea tanto positivo como negativo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces, la mayoría del tiempo, reaccionamos equivocadamente. Y tenemos que recordar que nuestro temperamento es una cosa, pero nuestro carácter es completamente aparte. Cuando tú tienes dominio propio de tu carácter, tú puedes dominarte, tú puedes dominar a no tener una reacción negativa. Entonces, si tú tienes un temperamento fuerte, pero tú llegas a dominar el carácter, tú puedes hacer que tu temperamento baje y que tu dominio propio sobre el carácter sobrepase tu temperamento. Entonces, es muy importante darnos cuenta que a la hora de que podamos aplicarlo, recordarnos quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el corazón del Padre, quiénes somos, quién es nuestra verdadera esencia. Entonces, cuando tú reconoces todo eso dentro de ti, tú empiezas a tener dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es ese, dominio propio, paciencia, mansedumbre. Todas estas cosas, cuando ya las tenemos, cuando tú te haces uno con Jesús. ¿Cómo te haces uno con Jesús? A la hora de tu salvación, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Tú ya ahí estás ungido por el Espíritu Santo.
Entonces, cuando tú te unificas al corazón de Jesús, ya tú puedes empezar a trabajar dentro de ti, en tu intimidad, en tu oración, en los pies de Dios, lo que es el dominio propio y pedirle al Señor que alinee tanto tus emociones como tu carácter. Porque sí, definitivamente muchas veces podemos tener reacciones equivocadas y pasan cosas, incluso pasan cosas que nadie nunca puede imaginar por tener una mala decisión y tener una reacción negativa en algo te puede cambiar la vida para siempre, pero es muy importante recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús, quién es nuestro, o sea, quién es nuestro Padre, quiénes somos. Cuando nos encontremos en esas situaciones negativas, estoy hablando sobre todo en las situaciones que no son muy agradables, ya sea por una discusión, en una cuestión de trabajo, discutiendo algún tipo de negocio, algo, o sea, algo que no sea positivo, que tengas siempre esa mente de Cristo y te des cuenta que tu emoción y tu carácter puede tener ese dominio y bajar tu temperamento. Por eso siempre digo en mis oraciones, Señor, que sea menos Ivonne, pero que sea más de ti. Porque cuando yo le pido al Señor que yo sea menos Ivonne y más de Él, me transforma. ¿Por qué? Porque soy una mujer que está renovándose constantemente, tanto en la mente como en el corazón, como en el pensamiento, como en las palabras, como en las acciones. Trato de ser una persona coherente normalmente, que todo vaya alineado, porque en mis oraciones eso es lo que yo siempre incluyo, o sea, siempre trato como tener esa mente y ese corazón que me unifican a Jesús para darle la gloria a Él de lo que Él está haciendo en el momento. Entonces, siempre es importante recordarnos que si tenemos ese dominio propio y ese carácter, lo podemos dominar lo que es en la parte del temperamento. Y igual pasa con las emociones, porque muchas veces tenemos reacciones que son emocionales y ya incluso hay veces que hasta emociones que son positivas terminamos haciendo cosas que después nos estamos diciendo, ¿cómo? ¿Por qué me compré ese par de zapatos si no tenía que comprarme ese par de zapatos? Pero lo viste y te emocionaste tanto que los terminaste comprando. Ese tipo de cosas son emociones también positivas, sí, son un par de zapatos, pero no debiste haberlos comprado, los compraste por emoción, por el momento, porque dijiste, la vida es una sola, Dios proveerá. Pero no es así, muchas veces necesitamos pensar, pensar y concentrarnos y la mejor forma siempre es, que siempre les invito es la oración, la alineación, las palabras que te lleven a lo que es la voluntad del Padre. Muchas veces queremos hacer cosas por nuestra propia voluntad y resulta que no, necesitamos alinearnos a lo que el Padre, lo que es la voluntad de Él hacia nuestra vida, aunque tarde 1000 años aquello que querramos lograr, no importa, todo llega en su tiempo y en su momento, pero lo importante es recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús y sobre todo tener el control y el dominio propio de ese carácter y de esas emociones. Por eso es que cuando estaba leyendo, que me pareció súper lindo la historia, por lo menos me agradó más honestamente la historia de David, porque David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchas de las oraciones que yo siempre le pido a Dios es que me haga una mujer conforme a su corazón, porque quiere decir que David no era un hombre perfecto. Él de hecho cayó en muchas tentaciones, pecó muchísimo, pecó varias veces, para no decirte, pero más sin embargo era el ungido que Dios había elegido para que fuera rey. Entonces, es importante reconocer que, número uno, Dios no se fija en las personas perfectas y que Dios puede glorificar tu vida aún en esa imperfección. Entonces, pero lo que me impresiona es la belleza del corazón de David. Fíjense, la historia comienza así. Saúl era el rey ungido para el pueblo de Israel. Y Saúl, en su unción, que él era, en realidad, él no pertenecía a ningún linaje especial, simplemente Dios lo eligió y lo ungió, está en Samuel, lo pueden leer ahí, está la historia de ellos, donde Dios lo unge como rey. Y él, sí, se portó bien al principio, pero empezó a hacer de las suyas. ¿En qué sentido?
en la desobediencia. Algo que yo he aprendido durante toda mi vida es eso, la obediencia, que es muy difícil. Durante el caminar del cristiano, la obediencia es algo que no es fácil porque siempre queremos hacer nuestra voluntad a nuestra manera, o sea, lo queremos hacer a nuestra manera, en nuestros tiempos, cuando queremos, o sea, y resulta que para Dios todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar, todo tiene una hora, todo tiene una persona, todo tiene su tiempo. De hecho, eso es un versículo bíblico. Todo tiene su tiempo bajo este cielo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando no esperamos en Dios, pasan este tipo de cosas. Entró Saúl en un conflicto con las cuestiones de Dios porque él fue muy desobediente en las cosas que Dios le decía que no hiciera y él terminó haciendo tres cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios y Dios le quitó su unción. Al quitarle su unción, él se volvió un ser emocional y con falta de carácter. Fíjense que ahí ni siquiera él mostró que tenía un mal carácter, sino una falta de carácter. Porque muchas veces no es solamente tener un carácter fuerte, un carácter explosivo o algo por el estilo, o tener un temperamento fuerte. La falta de carácter es lo peor que te puede pasar, porque la falta de carácter es algo que tú nunca te responsabilizas por tus acciones. Tú siempre tratas de que los demás sean los culpables de tus acciones. Tratas como de echarle la culpa a otros de lo que tú estás haciendo mal. Entonces, eso es peor que tener carácter, porque eso te dice la falta tan grande que tienes dentro de ti, que te estás fallando a ti mismo. O sea, no solo le estás fallando a Dios en lo que Él te prometió, te entregó, sino que te estás faltando a ti mismo como persona por esa falta de carácter en echarle la culpa a otros de tus reacciones y de tus acciones y de lo que estás haciendo equivocadamente. Entonces es muy importante también reconocer esa parte de lo que es la falta de carácter. Y fíjense que él, entre todas estas cosas, su falta de carácter, el mal genio de su vida, que empezó a estar amargado y tener unas emociones horrorosas y con pensamientos tormentosos, todas estas cosas, espíritus feos dentro de él, en eso él llama Jesús, David trajo agrado ante sus ojos, él lo invita a que David tocaba el arpa y eso era lo único que a él lo calmaba, la música que David tocaba en el arpa. Y él o sea, se sintió agradado con David y cada vez que se sentía atormentado, ansioso, me imagino yo, con sus ataques, él le pedía que tal vez tocara el arpa y él lo tocaba. Es súper linda la historia. Se las cuento para que después vayan allá. Pero resumen de la historia es que David comienza a tratar de agradarlo a él y a ser obediente, se gana el favor de él, de hecho se vuelve la persona más cercana al hijo de Saúl, que creo que es Absalón, creo que es el nombre del hijo de Saúl, si no estoy mal, y si estoy mal me disculpan, ustedes lo leen y ahí lo van a encontrar, pero se hicieron tan amigos que hicieron un pacto, y ese pacto llegó hasta, bueno, para que sepan quién es el rey David, imagínense, él no fue el hombre perfecto, pero fue el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo ungió a él de tal manera que Jesús es del linaje del rey David, para que sepan. Entonces, imagínense el corazón de él, aunque no fue una persona perfecta, aunque tuvo sus errores, aunque de hecho Saúl llegó a un punto que lo odió tanto que quiso hasta quitarle la vida, o sea, lo que lo perseguía, él tuvo que huir, tuvo que escapar, total, pero él terminó siendo el rey y como el rey, él también cometió muchos errores, pero más sin embargo, él tenía un corazón donde él se daba cuenta que sus emociones y su carácter y sus decisiones tal vez no eran las adecuadas ni conforme al corazón de lo que Dios le estaba mandando a hacer, pero él siempre iba a los pies de Dios en su intimidad, se arrepentía, le pedía perdón, muchas cosas pasaron y Dios poco a poco fue transformando su vida, pero nunca fue una persona con falta de carácter, porque nunca en lo que leí,
pude leer que él era una persona que le echaba la culpa a otros. Él siempre asumió sus errores, siempre asumió sus fallas delante de Dios. Entonces yo creo que eso es una de las cosas importantes que tenemos que resaltar de nuestras vidas. ¿Qué tan responsables somos con nuestro carácter? ¿Qué tan responsables somos con nuestro temperamento? ¿Qué tan responsables somos con nuestras emociones? ¿En qué sentido? Cuando tenemos emociones positivas o negativas o tenemos un carácter negativo o positivo, ¿qué tipo de análisis nos estamos haciendo nosotros para poder darnos cuenta si estamos teniendo una falta de carácter o teniendo un carácter que podemos dominar? Porque incluso hasta la falta de carácter, si nos damos cuenta, no lo arraigamos en nuestra vida, porque es muy triste que tú tengas un defecto, que tú tengas algo dentro de ti que tú puedes mejorar y le eches la culpa a otro en vez de tú edificarte tú como persona. Entonces es muy importante reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras partes rotas, reconocer aquello que no está bien y poderlo mejorar. Aprendamos a tener dominio propio de las emociones, del carácter, de la falta de carácter. Todo es moldeable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así nos diseñó Dios. Y si somos diseño de Él, somos un diseño perfecto, somos un diseño amoroso. Y tenemos que creerlo y tenemos que abrazarlo. Y tenemos que mejorarnos cada día para que las cosas sean mejor cada día para este mundo. O sea, cambiando nosotros, cambiamos nuestro alrededor, nuestra manera de pensar, nuestras acciones. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era el carácter de Jesús? Date cuenta cómo era el carácter del Padre, cómo era el carácter del Hijo, cómo Él se dominaba cuando tenía tentaciones, cuál fue su reacción, cómo Él le hablaba a las personas, a qué tipo de personas Él siempre se acercaba. Todas esas cosas te hacen reflexionar y darte cuenta que nosotros sí tenemos tanto un corazón, como un espíritu, como una mente. Todo en nosotros es moldeable. Si atraemos a la persona del Espíritu Santo como nuestro mejor ayudador y poder tener el dominio propio, tener esas herramientas que nos da el Espíritu Santo, son hermosas. Tenemos que arraigarlos en nuestra vida para poder mejorar todas esas cosas que no nos ayudan a crecer y avanzar. Por eso me pareció súper lindo traer esta enseñanza, porque de verdad me di cuenta que todos en algún punto necesitamos darnos cuenta que si tenemos una falta de carácter, si tenemos un temperamento muy horrible, podemos mejorarlo. También como las emociones podemos controlarlas. Darnos cuenta de todas esas cosas que podemos tener ese dominio propio de nosotros es muy hermoso. Saber quién era Jesús, quiénes somos nosotros, es conocerte, es darte cuenta quién eres para poder avanzar y parecerte más a Cristo. Muchas veces les digo, vayan a la intimidad de la oración. La oración es tu conversación íntima con Dios, lo que Dios te brinda en oración. Cuando tú ores, pídele al Padre que revele todas esas partes tuyas que tú quieres morir para que Él pueda crecer en ti, para que tú puedas mejorar tus emociones, tu carácter, para que puedas desarrollar una mente como Cristo, para que te puedas dar cuenta que tú sí tienes esa oportunidad. O sea, no te ciegues nunca de que no lo puedes lograr. Todos lo podemos porque tenemos a Cristo. Y si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, tú puedes tener todas esas cosas. Entonces, es importante que te reconozcas hoy y puedas morir y bajar la guardia en todas las áreas de tu vida que te hacen daño, porque al final del día nuestro carácter pueden también alejar a nuestras personas de nuestras vidas, pueden alejar a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros familiares, a nuestra gente del trabajo, que estamos sembrando, que estamos dejando como legado a las personas que no conocen. Muchas veces me ha tocado conocer personas que tienen un carácter súper extraño, digo yo súper extraño porque son personas súper amables y todo, pero de pronto explotan y tú dices, pero esa persona no es así. Muchas veces me ha tocado darme cuenta
que hay personas que tienen explosiones emocionales y tú dices, pero esa persona nunca es así, nunca reaccionaría así, pero bueno, en ese momento tal vez sus emociones no estaban en el mejor estado y resulta que tuvo una explosión emocional y tuvo una reacción en su carácter porque no pudo dominarlo y su temperamento se elevó y explotó. Y tú te dices como, no, esa persona no es así. Eso, o sea, porque ya lo has tratado y sabes que no es así. Entonces, muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, en nuestras zonas de trabajo, con las personas que lidiamos día con día, pudieran decir como, ya va, espérate. ¿Qué quiero yo dejar en tu casa? ¿Cómo tú reaccionas en tu casa, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo los tratas? Todas esas cosas es muy importante recordarnos que podemos mejorar. Así que no dejes de orar nunca para que sea Dios alineando eso en tu vida. Como te dije anteriormente, escudriñemos juntos qué estamos en, o sea, cómo están nuestras emociones. Eh, si no sientes que estás en tu, escribe. Una de las cosas que yo uso muchísimo como terapia es escribir. Y me impresiona porque el otro día lo hablaba con un amigo y le decía como, wow, yo escribo desde los 8 años, o sea, yo me acuerdo que yo con mi papá, yo me comunicaba escribiéndole cartas y yo, no sé si mi papá lo recordará, pero yo le escribía cartas a mi papá hasta para pedirle algo, porque yo era muy penosa tal vez en esa edad, pero yo recuerdo mucho que jugaba a la maestra, todo ese tipo de cosas, pero yo siempre escribía, siempre, siempre soy de las personas de escribir y creo que escribir es una de las terapias, fíjense, sin saber con los años fue que me di cuenta que eso es parte de terapias psicológicas para mejorar en tu parte emocional. Te mandan a escribir tus emociones, te mandan a que tú expreses todo lo que tengas que decir escribiendo. Y me pareció súper como, wow, rebel. Yo dije, bueno, no estaba tan mal. Creo que desde chiquita siempre tuve como ese espíritu de enseñanza o algo así. Yo soy cristiana desde que tengo 12 años. Yo me convertí fuera de mi casa. Yo me fui a vivir a otro país y ahí fue donde me convertí. Un poquito de la historia. Me convertí pero yo recuerdo que desde los 8 años yo escribo. Entonces yo soy una persona que yo tengo libros, cuadernos de oraciones, de escritura. Yo escribo todo lo que yo siento. Y por eso yo creo que no soy una persona tan emocional. eh, soy sentimental, pero no soy emocional. ¿Por qué? Porque yo creo que a la hora de que tú escribes, tú sueltas todas tus emociones ahí. Tú puedes, acuérdense, un papel aguanta todo. Un papel te aguanta todo lo que tú le quieras escribir. Y si tú te das cuenta, cuando tú quieres, no sé si te ha pasado que muchas veces tienes una reacción que quieres mandar un mensaje en tu peor estado emocional o de carácter, o como lo quieras llamar, y después tú dices, no, no lo voy a mandar. Es lo mismo. Antes de escribirlo en el mensaje que se te puede mandar por equivocación, mejor escribe. Escribe todo lo que sientas en ese momento, ciérralo y lo lees al día siguiente. Y te vas a dar cuenta que es algo que nunca vas a mandar. Porque tal vez al día siguiente, cuando se te baje todo, tú vas a decir, no, no vale la pena. Y, y lo rompes. Entonces, eso es parte de una terapia y es parte de una sanación. Así que sería lindo que si tienes esas reacciones y esas cuestiones que todavía no dominamos bien, puede ser esto como una terapia, escribir y soltar tus emociones. Ya te dije, el papel aguanta todo. Así que tú empieza a escribir antes de reaccionar. Y eso es, fíjense, dominio propio, porque si tú escribes algo y lo lees después y no lo quieres mandar, eso es tener dominio propio, porque estás decidiendo algo que te está cortando la emoción o el temperamento que te tiene elevado en ese momento. Así que me pareció como en todas estas cosas, como esto revelando, yo dije, wow, si es que me gusta escribir desde pequeña, o sea, ciertas cosas que uno piensa, fíjense que no, y hoy en día mucha gente lo aplica, mucha gente escribe para soltar sus emociones y es súper interesante de verdad darse cuenta que todas esas cosas ayudan, todas esas cosas nos ayudan a mejorarnos. Así que recuerda que no estás solo, que tu intimidad con Dios es en tu lugar secreto,
en tu lugar seguro, ahí está Cristo. Tu mejor momento siempre va a ser la oración, tu mejor momento de revelación y de escudriñación en tu corazón va a ser a solas con Él. Él puede revelarte las áreas de tu vida en las cuales tú tienes que morir a tu carne para que el espíritu crezca, y siempre pídele al Padre que alinee tu vida, que alinee tu carácter, que alinee tu corazón, tu mente, que te dé una mente, un espíritu y un cuerpo de Cristo, porque ya lo eres unificado a Cristo, entonces eres uno solo. Tratemos de abrazar nuestra esencia, como siempre les digo, creernos la verdad de Cristo en nuestra vida, quienes somos en Él, todo lo podemos, así que no tengas miedo, cualquier emoción que tengas, dilo, si te sientes solo, llama, si necesitas compañía, siempre va a haber alguien que quiera acompañarte, porque muchas veces las emociones también nos pueden traicionar en otras áreas de nuestra vida y mentalmente nos empiezan a afectar, por eso lo traigo a colación. Y si ustedes se fijan, lo que es el carácter, el temperamento, las emociones, la mente, el corazón, todas estas cosas van todas de las manos, todas, o sea, es un solo cuerpo. Necesitamos trabajar en todas estas áreas para podernos sentir fortalecidos en el espíritu. Y la única forma de ayudarnos a fortalecernos es a los pies de Dios, primero que todo en la oración, a tener esa intimidad con Dios. Y segundo, empezar a reconocer nuestras debilidades. ¿Qué son nuestras debilidades? Esas cosas que nos hacen alejarnos a lo que se parece a Cristo, a lo que es Jesús. Si tú no te pareces a Jesús, hay algo que no está bien y necesitamos trabajar. Así que yo te invito que cualquier cosa que tú tengas, una emoción no muy buena o pensamientos no muy buenos, reacciones no muy buenas, analízate, autoanalízate, no criticarte, autoanalizarte para mejorarte, porque la idea es mejorarte, no criticarte. Acuérdate que Dios no le importa si tú eres perfecto, o sea, él necesita glorificarse en ti. Y la única forma que se puede glorificar en ti es que tú reconozcas todas aquellas partes que no están bien en ti. No hay que sentirse mal, ni hay que esconder sus emociones, no, uno debe expresarse. No estoy diciendo que no, uno debe expresarse, pero de la forma correcta como Jesús lo haría. Así que me pareció lindo. No dejen de leer la historia de David y Saúl porque están en Samuel, es súper lindo. Y les traigo para que sepan quién es David también. David me parece que es lindo. David, él escribió la mayoría de los salmos. De hecho, escribió el salmo más famoso que tenemos, que es el Salmo 23, y me pareció hermoso. Léanlo. El Salmo 91 también es muy bonito. Y les traigo aquí, les quiero leer el Salmo 51, 10. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es hermoso. Eso es lo que quiero para todos ustedes. Que Él traiga un corazón limpio, que Él renueve un espíritu recto dentro de todos ustedes. Así que ese salmo quede registrado en tu corazón. Anótalo en el espejo de tu baño, en tu zona de trabajo, en tu escritorio, que cuando tú lo leas, tú te recuerdes del Salmo 51, 10, y recuerdes que Dios está haciendo algo nuevo en ti. Créetelo, abrázalo. No eres, no eres lo que dicen, eres lo que Cristo dice de ti y lo que ha hecho en ti. Eres uno en Él. Créelo y abraza esa verdad. Así que bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición para todos ustedes, y agradezco que me hayan escrito durante el fin de semana, y quiero que ahí donde estés cierres tus ojos para cerrar esto y oremos. Así como abrimos en oración, siempre vamos a cerrar con oración. Y les dejo la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, que sea Él transformando su vida, que sea Cristo unificado en sus corazones, que traiga revelación, que traiga un nuevo tiempo, que el Salmo 51:10 sea ese lugar donde empieces tú a darte cuenta que Cristo traerá un nuevo tiempo sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a todos y los veo pronto. Bendiciones.